Hola, bienvenidos y bienvenidas a su programa Tus Derechos. El día de hoy vamos a platicar con una experta y un experto sobre la justicia digital. Presento en primer lugar a Laura Márquez Martínez, quien es directora ejecutiva de IO Justice, es cofundadora del Centro de Innovación para Acceso a la Justicia, abogada por la Universidad Autónoma de Querétaro, especializada en Derechos Humanos por la American University, maestra en Derechos Humanos por el ITAM, maestra en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante y maestra en Derecho por la Universidad de Nueva York, entre otras destacadas participaciones en el ámbito jurisdiccional. Bienvenida, Laura. Hola. También tengo el gusto de presentar a Arturo Ramos Obarzo, quien es director del Centro de Investigación Informática Jurídica de la Escuela Libre de Derecho. Es abogado por la misma institución. Y además cuenta con estudios de posgrado en Derechos Humanos por la Universidad Castilla-La Mancha, en España, Justicia Electoral en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en Derecho Judicial por la Universidad Panamericana y en la Universidad Austral de Argentina, y en Justicia Constitucional por la Universidad de Pisa, Italia, además de una maestría en Literatura en Casa LAM, entre otras destacadas participaciones también dentro del Poder Judicial, especialmente en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bienvenido, Arturo. Muchas gracias, Roberto. Encantado pues que hayan aceptado la invitación. Laura, me gustaría empezar la conversación contigo y nos contaras qué son las tecnologías de la información y cómo se han incorporado en la Administración de Justicia. Claro, pues muchísimas gracias por la invitación al programa. Es un gusto poder compartir con ustedes. ¿Y qué son? Pues, a ver, creo que en la e-justicia específicamente hay como muchas definiciones, al menos en Latinoamérica, se ha entendido de alguna extraña manera como digitalizar los procesos judiciales y eso pues no es así, ¿no? Entonces, de hecho, creo que México y específicamente el Poder Judicial de la Federación ha hecho un gran trabajo en retomar qué es la justicia digital a partir de la integración de un concepto que se generó en la Comisión Europea, que es integrar tecnología para mejorar el acceso a la justicia. Esto implica que no es por sí misma la tecnología, sino cómo es que al integrar la tecnología, de hecho, se mejora el acceso a la justicia. Y esto implica que el centro o que el foco no está dentro de la tecnología por sí misma, sino de cómo los usuarios que interactúan a través de ella tienen un mejor camino de la justicia, no solamente entendida como el acceso, sino hasta el final. Y bueno, pues ha tenido un proceso importante en América Latina, principalmente en Europa, en el Global North, ¿no? De una manera distinta. Y pues bueno, después de este proceso, que creo que hay un proceso real y un proceso ideal, ¿no? El proceso real es desde 1938 ya tenemos plataformas en Estados Unidos que utilizan la jurimetría para sistematizar criterios. Desde 1993 ya se utiliza inteligencia artificial también para, eh, para buscar o para recomendar cuáles son los criterios relevantes para utilizar grandes cantidades de información y poder sistematizar y dar una solución, proponer una solución, por supuesto, no resolver. Y bueno, a ver, estamos hablando de 1930, 1900, o sea, es hace muchísimo tiempo y a partir de eso, en los 2000, todos los tribunales, bueno, por decir algo, no todos, pero digamos, al menos de México, 22 de los tribunales ya tenían sistemas de gestión, que es integrar esta tecnología de una perspectiva quizá unilateral. Después, durante la pandemia, pues fue el boom, ¿no? Porque ya no solamente era para cumplir una necesidad interna, sino porque pues no había forma de acceder de manera física y entonces todos estos esfuerzos que quizá estaban menos regulados tuvieron la necesidad de reconocerse jurídicamente y entonces ahorita está, digamos, de manera mucho más importante, tanto implementada como estudiada, la justicia digital y, digamos, la justicia digital está así, el legal tech es como más amplio de lo que implica la tecnología para mejorar el acceso a la justicia. Muy bien. Pues sobre estos temas vamos a seguir ahondando. Quisiera sobre el tema de la pandemia, sobre lo que se ha hecho en México, pero antes de eso, Arturo, se habla de los principios rectores de la justicia digital. ¿A qué se refieren los especialistas y las especialistas? Sí, bueno, nosotros desde el lado, bueno, antes que nada, gracias por la invitación, Roberto, un gusto Encantado. estar por acá. Saludos
a Laura también. Y bueno, decir que en un estudio que hicimos en la Escuela Libre de Derecho, en su centro de investigación, nos enfocamos, y un poco también el término, hablábamos más que de justicia digital, de justicia abierta en línea. Y un poco había dos grandes elementos que nos preocuparon en ese estudio, y creo que la visión que tenemos en este tema son dos aspectos fundamentales. Cómo tratar de, porque al final es una visión de abogados, ¿no? Tratando de alimentarse de otras visiones, preocupados por la teoría del proceso, es decir, cómo si lo que se pretende es llevar un juicio en línea, utilizar las TICs, las tecnologías de la información, cómo seguir tutelando y protegiendo los derechos que ahí se involucran, ¿no? De acceso a la justicia, que se cuide el debido proceso, que se hagan notificaciones adecuadas, y esa es una vertiente que desde nuestra visión, en este estudio, nos preocupaba mucho, ¿no? Incorporar la teoría del proceso clásica a estos nuevos modelos que la actualidad demanda. Y otra, que se aleja un poco del derecho, pero que indudablemente se involucra, es la política pública que se puede ver, digamos, ahí reflejada. Es necesario la inversión, de qué maneras, de qué tecnología para incorporarla y cómo, en un elemento democratizador, cómo hacer esos elementos accesibles a los justiciables. Creo que esos son dos principios o dos elementos fundamentales que deben de guiar un poco el estudio y un poco también la manera de cómo debe de verse esto que también se llama la justicia digital. Hay algunas, por supuesto, diferencias, pero un poco coincido también con Laura que nuestra idea de justicia abierta en línea involucra más allá de cosas que son solo utilizar tecnología, por supuesto es un elemento fundamental, pero otros elementos, ¿no? Ahí solo lo apunto. En este estudio nos preocupamos de algunos elementos de un indicador que mida justamente lo que la justicia, en este caso federal, está haciendo en México, y hablamos de elementos como normatividad, diseño centrado en el usuario, TICs aplicadas al proceso, justamente cómo el debido proceso debe de tutelarse y que no se ponga en peligro por el uso de la tecnología. Yo creo que ese es el gran elemento fundamental en esto, cómo proteger que pues, la demanda sea presentada en tiempo, que no esté, digamos, fuera de los plazos respectivos, que alguna notificación no se haga de diferente manera, ¿no? Así también como una idea de colaboración por parte de los justiciables. Esta es una construcción, me parece, colectiva, social, que involucra no solo al Poder Judicial, no solo a los jueces, sino también a los consumidores de la justicia. Claro. ¿No? Laura, ya mencionaba Arturo algunos puntos importantes así en términos generales, ahora que estamos hablando, digamos, en términos introductorios, de democratizar la justicia, también se habla de rendición de cuentas, de transparencia, tú hablabas de justicia expedita o de acceso a la justicia. Digamos, ¿qué beneficios le da al público usuario en estos términos, digamos, con estos valores de por medio, el hecho de que se implemente la justicia digital? Pues sí, fíjate, esa es una buena pregunta y creo que, o sea, podríamos abundar en los principios a partir justo de la pregunta que acabas de hacer, porque es la justicia digital o digamos la implementación de tecnología en el servicio público de justicia, o sea, ya no en los juicios en línea pensados para ser en línea, como los que hay en los online dispute resolutions que hay en plataformas en línea como eBay, como Amazon, ¿no? Que también están regulados, o sea, que estos sí están, digamos, pensados para ser totalmente en línea. Eh, Toda la justicia digital, y hay una frase que me parece muy, muy importante, que es la diferencia entre los países en desarrollo, en vías de desarrollo y los países desarrollados en materia de justicia, es la tecnología, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente surge, o sea, el movimiento global de justicia digital y de justicia para todos a partir de la Meta de Desarrollo Sostenible número 16, lo impulsa la tecnología como un medio para que se beneficie a la impartición de justicia desde adentro y a las personas que acceden a ella. Entonces, cuando decimos acceso, implica pues todo este proceso, ¿no? Porque justo los principios de o sea, bueno, hay muchos parámetros, muchos, o sea, principios de acuerdo con qué comisión y con qué autor y con, ¿no? Pero bueno, al menos nosotros desde IO Justice hemos utilizado la justicia sustantiva, ¿no? Porque claro, lo que implica, los beneficios principales que da la justicia son, si se implementa bien, porque no necesariamente, ¿no? Hay muchos casos en los que compran una plataforma que nadie usa y entonces gana premios, pero nadie la usa. O sea,
no necesariamente, de nuevo, no es la tecnología por sí misma, pero digamos, si sigue una estrategia de implementación, una estrategia digital, con todos los pasos de lo que implicaría un proceso, tiene los beneficios de, primero, eficientar, hacer los procesos más cortos, más rápidos, ¿no? Hay muchas muestras de cómo el proceso de gestión que se tiene, si se hace de manera automatizada, puede no solamente disminuir tiempo, sino también disminuir corrupción, ¿no? Por ejemplo, el sistema de turnos, que se demostró en Latinoamérica, al menos hay estudios específicos de Colombia, cómo se llegó a grados mayores de que sin personas físicas determinando dónde iba a llegar la demanda, pues se tiene como esta percepción de neutralidad, pero sobre todo, que tiene también su tema la neutralidad, pero sobre todo pues disminuyes estos riesgos de errores. Esto es en la gestión y en el gobierno de datos, desde la perspectiva de las operaciones legales, ¿no? O sea, como supongamos que si el expediente, pensemos que el proceso jurisdiccional es como una máquina de hacer tortillas, ¿no? Pero en vez de que entra la masa y salen las tortillas, entra la demanda, entran las evidencias y sale una sentencia que luego se va a cumplir. ¿No? Entonces, esta máquina que hace que las cosas sucedan tiene todo un proceso y que ese proceso sea rápido y que salga de la mejor manera, digamos, eso son los beneficios de la justicia digital. Entonces, pero para que suceda, No, tiene que ser... termina tu idea. Adelante. Para que eso suceda, ¿no? Debe de ser centrada en la persona, debe de tener los principios de la justicia sustantiva, justicia procesal, que es lo que ya mencionaba Arturo, el proceso justo, tiene que ser abierta, y que con apertura no me refiero solamente hacia afuera dentro del resultado, sino que todo el proceso de esta máquina que estamos platicando se vea, porque solamente así la ciudadanía puede, y sobre todo, por ejemplo, los hackers cívicos en estos mundos así se denominan, ¿no? Pueden de hecho proponer soluciones. Una justicia distributiva, que aquí quizá a ti específicamente te va a interesar, ¿no? Porque este principio es que la justicia por sí misma es un derecho y que los titulares de esa justicia tienen de manera igualitaria este derecho y deben de poder acceder a ella, proporcional, ejecutable, sostenible y restaurativa. Si quieres, después entramos en más detalles, pero... Claro, sin duda podemos desarrollar todos estos puntos interesantes que nos mencionas. Arturo, ahora, por lo pronto, antes de irnos a una primera pausa, cuéntanos, digamos, específicamente en qué se traduce esto, en usar firmas electrónicas, en usar trámites digitales, digamos, para comprenderlo, Sí, ¿no? yo creo que estamos en una etapa inicial. Evidentemente, la pandemia obligó a que muchos órganos judiciales, particularmente el Poder Judicial de la Federación, hizo un énfasis en ello, ¿no? Y ya había avances, por supuesto, la firma electrónica, pero la pandemia lo aceleró. Y a su ritmo conforme a sus, digamos, consumidores de la justicia, la Corte, el Consejo de la Judicatura y el Tribunal hicieron sus ajustes necesarios. Y yo creo que en un común denominador que vemos es que todos hicieron hincapié, siguiendo también mencionar al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, un énfasis en la presentación de la demanda. Es decir, creo que sí estamos en un cambio cultural, en una idea de que esto está iniciando estos procesos. Y esta forma se traduce efectivamente en poder presentar una demanda de manera remota, que justamente la pandemia impedía acudir a tribunales y demás, ir a litigar el asunto, era facilitar, ¿no? Utilizar las tecnologías para presentar una demanda y que ahí se resolviera un asunto. Entonces, esto me parece que hubo un énfasis mayúsculo porque es como inicia todo proceso con la presentación de la demanda, y creo que ahí los tres órganos, y agregaría al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, hicieron un énfasis fuerte en la presentación de la demanda. Y creo que los retos están cómo seguir, hay por supuesto un seguimiento, pero sí nos encontramos en problemas típicos de la justicia, de todo proceso, que es justamente el tema probatorio, cómo presentar una prueba a distancia. Ese es creo que el reto en el que nos encontramos y que es donde encontramos ciertos problemas. Y efectivamente son las etapas que podemos ver, indudablemente, pues me imagino el Poder Judicial en esta reflexión, ¿no? Y como decía, de política pública, de decisión, de hacer cosas, pues hay que empezar con algo que sea lo más básico, que es presentar la demanda. Creo que ahí hay esfuerzos importantes y creo que faltaría profundizar en los demás aspectos. También me gustaría hablar más adelante sobre algunos ejemplos, ¿no? Que nos llamarían mucho la atención, de experiencias de países cercanos como Chile sobre las notificaciones, ¿no?
que pueden utilizar WhatsApp, y esto un poco nos lleva a una reflexión típica clásica del derecho. ¿Es válida una notificación así, aún aceptando las partes? Toda la gente podría utilizar los WhatsApp. Muchos abogados cuestionarían si ya me notifican como cualquier mensaje de nuestros familiares, amigos, esposa, Claro. y ya me doy por notificado hasta que están las dos palomitas en azul. Pues nos llevan un montón de reflexiones, ¿no? Me dejó en visto Claro. el juzgado, ¿no? Nos lleva un montón de reflexiones que son los temas clásicos, el debido proceso, pero que se llevan a un campo nuevo que es justamente el uso de las tecnologías. Y creo que es el reto en que nos encontramos, ¿no? Claro. Inicialmente se traduce en presentar la demanda, pero habrá que gestionar cómo se desarrolla todo un proceso, haciéndonos cargo de las diferentes materias, que son diferentes procesos, que no es lo mismo un juicio civil, que un juicio penal, que un juicio constitucional, y pensando sobre todo a los justiciables, ¿no? Claro. ¿Qué tanto pueden acceder a todos estos elementos, ¿no? Sin duda. Y bueno, sobre estos retos vamos a seguir platicando en los siguientes 2 bloques. Es momento de hacer una primera pausa. Les recuerdo a quienes nos escuchan que nos pueden mandar sus comentarios a mi cuenta de Twitter rniembro1 o a la cuenta de Twitter de Justicia TV. Ya regresamos. Ya estamos de regreso en su programa Tus Derechos. Estamos platicando con una experta y un experto sobre justicia digital. Laura, me gustaría retomar la conversación contigo y nos contaras, ya se ha mencionado, cómo la pandemia detonó, digamos, procesos de implementación de la justicia digital en distintos países. En México no fue la excepción, aunque ya se venía trabajando en el tema, pero evidentemente metió marchas forzadas a la necesidad. Y además, pues ya habías mencionado el caso de México. ¿Nos puedes comentar, digamos, a términos globales, qué generó la pandemia, aunque, digamos, es algo evidente para esto? Y además, el caso de México, pues tu punto de vista, por favor. Claro, pues creo que la pandemia solamente aceleró el proceso, ¿no? Una de las cosas más importantes es la respuesta que se demostró. Los países que ya tenían implementada justicia digital, juicios en línea, por ejemplo China, ¿no? Subió en un 70% la resolución de los casos, y mientras que en lugares en donde existía pero no se utilizaba, se paró, ¿no? Entonces, justo ahí pues se vio la necesidad pues sobre todo pensando específicamente en el servicio de justicia, servicio público de justicia. Es decir, ya no pensemos en los juicios en línea o ¿no? Pensamos en el Poder Judicial como, pues sí, como parte del Estado, no tanto como una entidad multidisciplinaria, ¿no? Sino ahí lo que pasó fue que, pues justo lo que decía Arturo, ¿no? Eh, pues empezó la gente, para empezar, ¿qué pasa si tú no estás acostumbrado a utilizarlo? ¿Qué pasa si no tienes un celular? ¿Qué pasa si tus datos y utiliza un reconocimiento facial y entonces no desconfío de la tecnología? Entonces, ¿qué empezó a pasar? Pues que se necesitaba, que faltaba regulación, por un lado, no tanto para que sucediera, porque de hecho para que sucediera lo que pasó fue que se generaron acuerdos. Entonces, digamos, porque el propio Congreso no podía regular, porque tampoco sabía cómo reaccionar ante esto, porque nadie había adoptado la tecnología para trabajar. Entonces, lo que sucedió fue que se empezaron a generar acuerdos y manuales, cosas que ya que en otros países, por ejemplo, ya se tenían, y a partir de eso se empezó a trabajar. El problema fue cuando, por ejemplo, en procedimientos civiles, ¿no? ¿Qué pasa? Y ya lo decía Arturo, ¿no? No es lo mismo una materia que otra. ¿Qué pasa cuando ya ahorita ya hay una sentencia y ya se cambió, digamos, la regulación, ya no está ese problema, pero durante la pandemia sí se tuvo ese problema? A ver, la justicia eh, mercantil y civil, que tiene el principio dispositivo, en la cual las partes podrían llegar a mediar para tener una solución y no esperar a ver cuánto tiempo más, porque si teníamos un rezago de 10%, tenemos un rezago de 200% a partir de la pandemia. Entonces, ¿qué queremos? Allá arreglémonos, claro, pero no podemos, porque no podemos los estados, por ejemplo, regular en materia procesal civil, porque solamente es competencia del Congreso. Y entonces, ¿qué hacemos? Entonces ahí empezaron como las problemáticas de, ok, sí se necesitaría regular, no, tal. Empezaron a surgir ante estas como dificultades, empezaron a entrar
pues más, por ejemplo, hay plataformas que se conocen como crowd justice, ¿no? Que utilizan blockchain y que son plataformas descentralizadas privadas, en donde las personas, por medio de Bitcoin, bueno, no es Bitcoin, pero sí es blockchain, bueno, entras por Bitcoin y formas parte de un jurado en el que tomas resoluciones con jurados en línea, jurados tipo Estados Unidos, pero internacionales. Y entonces, básicamente, la pregunta que empezó a surgir fue, ¿qué tanto la justicia tradicional como existe es eficiente? ¿No? Digo, ya sabemos que tiene muchas dificultades, pero ¿qué otras cosas podría, o sea, qué otras cosas que no sé, no solamente la digitalización de la justicia como este proceso que no se debería de duplicar, sino pensar de manera disruptiva en qué queremos de la justicia y cómo podemos eficientarla? Creo que esa fue la pregunta que se abrió a partir de la pandemia, ¿no? No solamente ver el servicio de justicia como cortes dentro de un estado, sino como un servicio que la gente necesita a partir de necesito resolver mis problemas y no estoy recibiendo ese Claro. acceso. Claro. Y Arturo, sobre este tema que ya mencionaba Laura al inicio de su intervención, hablaba de personas que tienen desconfianza, hay personas que no tienen acceso a un celular o no tienen los datos, que se conoce o está relacionado con la brecha digital, ¿no? Sí. ¿A qué se refiere esto y cuál es el problema que nos plantea? Sí, la brecha digital se conoce como estos carencias que muchos justiciables, teniendo la necesidad de acudir a la justicia, no pueden hacerlo. Ya no digamos en temas tecnológicos, ¿no? No tienen acceso a un abogado, no saben los términos, no tendrían esa facilidad y que esto se puede complejizar si queremos utilizar justamente la justicia digital. Esto evidentemente es un problema, que de por sí es un problema, sin contar, digamos, los temas tecnológicos, pero si queremos implementar, y como se ha hecho por muchos órganos judiciales, llevar esto a un terreno real, pues se complica mucho, ¿no? Hay una brecha, se habla también de analfabetismo digital, ¿no? De, oye, saber mandar un correo, de, todo el mundo lo sabría, pero pensemos en diferentes regiones en México, ¿no? Que gente que necesita acudir a la justicia y tiene esas carencias. Por eso decimos que en esta conceptualización que hicimos desde la Libre, pues era el tema justamente de políticas públicas que están involucrados. Es decir, para muchos de los derechos, y un poco, y sabiendo que tú eres un teórico del derecho, pues Cass Sunstein ha explicado justamente que pues, los derechos cuestan y hay que ejercerlos, y para ejercerlos se necesita dinero, incluso hasta la libertad de expresión. Si no tengo manera de expresar una idea y se puede bloquear la circulación de esas ideas, pues está ahí teniendo un problema. Me parece que eso pasa en el tema de la justicia digital y que es el enorme problema en el que estamos. Por un lado, siempre los escasos son insuficientes, no toda la gente tendrá esa accesibilidad y eso es un problema. Y los que tengan, los que sí se estén utilizando esta justicia, pues tal vez se están apenas involucrando. Yo Claro. veo ahí un tema cultural y que es parte también de esta brecha digital, que teniendo acceso a esos elementos, ¿no? Tecnológicos, pues no se utilizan. Un ejemplo que conozco muy bien es el tema del juicio en línea en materia electoral y prácticamente no se utiliza. El tribunal hizo enormes esfuerzos para ello y la gente prefiere pues llevar su demanda y que le den el sello y tener la certeza que pues presenté mi demanda y está bien. Claro, la seguridad tradicional, claro. Sí. Y esto sí creo que tiene que ver con la cultura, pero también con la capacitación. Laura, ¿qué nos puedes decir sobre la capacitación digital? ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Cuál es la ruta? Y yo coincido en esto, yo la verdad tampoco soy muy hábil con el tema tecnológico, entonces, pero creo que es una falta, por lo menos en mi caso, digamos, de no haberme capacitado en este tema. ¿Cómo se hace y cómo lo logramos? Claro, pues creo que de muchas formas, y digo de muchas formas porque, a ver, se empezó, la pregunta viene o empezaron a hablar de la brecha digital, ¿no? Que es, básicamente sabemos que 8% menos de mujeres las mujeres tienen 8% menos de probabilidades que los hombres de tener un teléfono celular y entre mayor edad, la brecha se va haciendo más grande, ¿no? Entonces, hay esfuerzos importantes primero de digitalizar, o sea, de que la gente sepa utilizar un celular y sepa, pues sí, interactuar con un celular. Eso, digamos, sería desde una perspectiva de digitalización y de que la ciudadanía empiece a utilizar la tecnología. Quiero hacer un disclaimer, pero bueno, primero la capacitación es
eso, digamos, sería desde la ciudadanía para tener ese acceso, suponiendo que esta sea la solución, ¿no? Digitalizar como tal. Pero para que eso suceda, también se necesitan educar al menos a dos públicos más, que es primero abogados, ¿no? Entonces, los países, creo yo, más avanzados, ¿no? Digo, también Canadá es muy avanzado, pero por ejemplo en Reino Unido, eh, así como nosotros tuvimos el boom de derechos humanos después de 2011 y derechos humanos se incluyó como materia dentro de todas las escuelas, ya está Legal Operations, ¿no? Que es básicamente con esta lógica, que claro que la tortillería es un ejemplo muy burdo, pero es pensar que el proceso, que el debido proceso que sigue, o sea, eso se traduce en algoritmos, ¿no? Si yo lo promuevo a tiempo, entonces entonces es admisible. Bueno, no necesariamente, pero ese y otro tipo de checklist y entonces pasa. Entonces, estas leyes que nosotros entendemos en nuestra cabeza y que de hecho suceden porque están en los sistemas de gestión, para poder llevar a cabo, para poder digitalizar los procesos, sobre todo a partir del debido proceso, o sea, a partir de cumplir derechos humanos, porque creo que eso es lo más importante que nos trae la historia y la tradición jurídica como la conocemos al día de hoy, ¿no? Es proteger los derechos humanos dentro de los procesos. Implica, para los abogados, implica eso, implica pensar en términos de procesos, hacer nuestra cabeza un poco más técnica en ese sentido. Eso es como una cosa importante. Luego, la otra parte, que es más técnica, ingenieros, computólogos, etcétera, se necesita formación de derechos humanos, porque el mayor problema que se ha tenido es precisamente los sesgos inconscientes de equipos de ingenieros o 4 ingenieros, por ejemplo, ¿no? Que generan un algoritmo para determinar si un grupo de personas puede delinquir nuevamente o no, y entonces pasó el caso, ¿no? Tan sonadísimo de Brooklyn, en donde muchas personas no tuvieron el beneficio de salir de prisión preventiva. ¿Por qué? Porque tenían la posibilidad de delinquir. ¿Por qué? Porque vivían en un lugar pobre, ¿no? Lo estoy reduciendo a términos demasiado burdos, es un caso muy interesante, pero lo que quiero decir es lo que hacen sobre todo algunas de las tecnologías que ahorita están en boga, como la inteligencia artificial, y que se hacen a partir de lo técnico, hacen masivo un pensamiento o una forma de estudiar y analizar los datos. Entonces, la educación tiene que ser, la integración es multidisciplinaria y la educación también tiene que ser desde diferentes sectores, ¿no? Muy bien. Desde el sector quien la construye, quien la usa y quien la aborda, digamos, quien hace el derecho, que son Claro. los abogados. Sobre la inteligencia artificial te voy a preguntar ahora mismo, un poquito más adelante, pero también creo que es un tema interesante sobre el que podemos ahondar. Pero previo a eso, Arturo, mencionaste en alguna intervención la experiencia comparada, mencionaste Chile. Sí. ¿Qué es lo que te llama la atención? ¿Qué podríamos aprender de ahí? Sí, es muy interesante y también diría debatible, porque creo que estoy seguro que un sector de la abogacía mexicana no estaría muy de acuerdo, pero por ejemplo un juez, descubrimos en esta investigación, nos entrevistamos con este juez y un poco que nos contara su experiencia, y lo que nos contó es que a partir de la interpretación del Código de Procedimientos Penales, empezó a implementar para notificaciones un WhatsApp, ¿no? Lo que me contaba este juez en la región de Talca, cerca de Santiago de Chile, les planteaba a las partes si estaban de acuerdo que las siguientes notificaciones fueran por WhatsApp. Se aceptó, no se impugnó y es una práctica común. Habrá gente que dijo que no. Me dice que incluso hubo audiencias donde las tomó por teléfono, ¿no? Aceptando las partes. Y creo que es interesante porque me parece que no me imagino eso en México. Por un lado, un sector de la abogacía diría, pues esto me pone en peligro las notificaciones, prefiero no hacerlo. Otros dirían, no, pues cómo lo va a hacer un juez aislado, esto debe de venir desde el consejo, en un acuerdo, una decisión, digamos, centralizada. Entonces yo creo que las experiencias comparadas nos sirven para justamente aprender y, bueno, explorar la posibilidad. Un poco en ese punto en concreto, la conclusión que llegábamos es que en determinados juicios, ¿no? Donde quienes acuden pues tienen una cierta condición que les permitiría
conocer esos derechos. Yo en el ámbito electoral que conozco mejor, pues tal vez en algunos recursos de apelación donde acuden los partidos políticos, pues tienen una infraestructura, tienen gente que sabe litigar esas materias y que eventualmente una notificación de esa naturaleza no pondría en peligro. Habría que poner, por supuesto, límites, cuidando el debido proceso, pero empezar un poco a ensayar este tipo de cosas, ¿no? Claro. Me parece que siempre está este tema de impugnar todo, cuestionar todo y a lo mejor hacer reformas paulatinas en términos generales desde mi perspectiva. Creo que las mejores reformas son en las que poco a poco se van haciendo los cambios, que va permitiendo una asimilación por parte de quienes utilizan estas reformas, estos recursos, y haciendo una selección. No pretendo en ese sentido que se utilice indiscriminadamente en todos Claro. los juicios, pero sí en determinados juicios. Pienso tal vez en acción, en controversia, obviamente que quien alguna parte que decida acudir y que decida así notificarse. Creo que en materia electoral la vertiginosidad con lo que son los plazos para resolver, se tiene que resolver antes de la toma de Sería posesión, muy útil. sería muy útil y creo Claro. que eso no se está utilizando del todo, ¿no? Claro, pues habrá que explorarlo seguramente. Y antes de irnos a la pausa, Laura, cuéntanos un poco más al auditorio qué es la inteligencia artificial, digamos, trátalos de explicarlo lo más sencillo posible y cómo es que funciona o no funciona desde tu punto de vista para el uso de la justicia digital. Claro. Bueno, pues hay muchas definiciones, ¿no? También de inteligencia artificial. De hecho, creo que al final se acuñó el término porque vendía más que otros. Pero al final es esta posibilidad, es un término que se acuñó por ahí de 1956 y es un proceso cognitivo, ¿no? If this then that, en donde se programa, en donde se permite o una máquina tiene la posibilidad de capacitarse e interactuar, ¿no? Entonces, hay muchos tipos de algoritmos, ¿no? Pero no es, o sea, pero creo que lo más importante es erradicar mitos, ¿no? Esto de las máquinas tienen conciencia y aprenden, ¿no? O sea, ahorita hasta la fecha, y lo digo, o sea, conociendo a las personas que, ¿no? O sea, de bancos, o sea, la inteligencia artificial lo que hace es comparar datos y generar sí conocimiento, pero a partir de lo que ya existe, a partir del aprender grandes cantidades de datos y procesarlos como se programó para hacerlo. Entonces, tiene errores, sí, y por eso, o sea, por esos errores, digamos, que se han detectado, lo mejor son los procesos híbridos, es decir, inteligencia artificial más personas revisando los resultados de la inteligencia artificial. En este sentido, no es que no sea neutral, ¿no? Porque ese también es como un debate, pero estos procesos pues sí, de revisar grandes cantidades de información son cosas que los seres humanos no podemos, porque literalmente hay máquinas que por mucho exceden nuestra capacidad cognitiva, pero por supuesto pues que eso no es lo mismo que nosotros hacemos como seres humanos, ¿no? Tiene el conocimiento, esta posibilidad de capacitarse e interactuar, está determinada por una forma de programarla, cómo se programa y los datos que entran a ese programa. Y sucede que hay veces, o sea, sucede que tú sueltas un algoritmo en Internet y los mismos programadores dicen, es que no sabemos qué va a pasar cuando lo sueltes en Internet. Y no significa que no se sabe qué se programó, pero significa que hay tantos datos que el resultado que se tenga, pues es impredecible, ¿no? Claro. Entonces, sí. ¿Y qué utilidad le damos para la justicia a la inteligencia artificial? Digamos, ¿qué ejemplo nos podrías dar en la práctica cómo se está utilizando la inteligencia artificial? Sí, pues principalmente se utiliza dentro de los sistemas de gestión, por ejemplo, uno de los más visibles, porque, bueno, hay varios estudios, por ejemplo, del BID, es Prometea, ¿no? En Argentina, que lo que hace es estos procesos que ya tenemos sistematizados, que ya sabemos hacia dónde debe ir una cosa y otra, no hay una persona que tenga que pensar y hacer el checkbox de si es admisible o no es admisible, o si, sí, tal cual, sino que directamente lo hace solo, ¿no? Entonces, es automatización de procesos. Evaluación de procesos, esto pasa también dentro de la revisión de grandes cantidades de contratos, por ejemplo. Entonces yo puedo detectar las cláusulas con un algoritmo, ya existen muchísimos programas en México, en todos lados existen, de hecho es una de las mayores
de los ejemplos que más suceden, ¿no? De tecnología que revisa contratos para ver cuáles son los problemas y los riesgos. Específicamente en jurisdiccional, este mismo tipo de inteligencia artificial, para comparar, de hecho en México, allá el buscador jurídico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación utiliza Machine Learning para comparar, para encontrar sentencias de acuerdo con un texto que se busca, ¿no? Y uno de los casos creo que más sonados es LexisNexis, ¿no? Que de hecho por eso Claro, justamente se tiene mucho más auge. claro. Bueno, pues es momento de hacer una segunda pausa. Estamos platicando con una experta y un experto sobre justicia digital. Les recuerdo que me pueden mandar sus comentarios a mi cuenta de Twitter rniembro1 o a la cuenta de Twitter de Justicia TV. Ya regresamos. Ya estamos de regreso en su programa Tus Derechos. Me gustaría retomar la conversación contigo, Arturo. ¿Existen riesgos a la privacidad de las personas por la implementación de la justicia digital? Sí, yo creo que sí es también un enorme problema de esto. Este riesgo a la privacidad lo vemos constantemente al margen, digamos, de la justicia digital. Todo el tiempo estamos interactuando y por eso estos problemas de Facebook, ¿no? Digamos que, pues, hay quien dice, ¿no? Que es probable que nuestro teléfono nos conozca mejor que una novia, una esposa o un amigo, ¿no? Porque ahí, digamos, buscamos lo que nos interesa, lo que necesitamos y todo esto se almacena, quedan registros y como bien decía Laura, pues esto puede tener un uso indebido, ¿no? Y lo vemos también en otros ámbitos que se relaciona también con lo electrónico, por ejemplo, cuando estuvo este problema del listado nominal, que podíamos encontrarlo en venta, ¿no? Y eso pues a mucha gente le puede parecer información muy apetecible y es un gran reto también de la tecnología, dado que nos vamos a registrar en una base de datos si somos justiciables, donde puede haber un juicio muy sensible, temas de género, acoso o delitos de tipo sexual, pues son esa información que normalmente tú lo conoces muy bien, Roberto, pues toda esa información debe estar reservada, es confidencial o temas que se relacionen con en un juicio con la enfermedad de alguna persona o Claro. algún tema sensible de tipo laboral. Todo eso es información que, pues dado que la tendencia es utilizar las tecnologías, pues todos esos datos se van a quedar. A lo mejor imagínate una prueba muy contundente de algún caso connotado, pues la secrecía de eso, pues será muy importante conservarla para el debido proceso. Y justamente si nuestra tendencia es a tratar de que esto se digitalice más, todos estos juicios, pues indudablemente va a ser un problema que esa información pueda estar expuesta. Y es un gran reto, me parece que eso todavía falta, creo que si pudiéramos hablar de claroscuros, por supuesto hay una énfasis y una voluntad clara de las autoridades, de un sector de la abogacía por hacer, pero creo que no hemos acabado de profundizar de los retos y la problemática que significaría pues todos los datos personales que se involucraran, ¿no? Desde teléfonos, Claro. direcciones, todo eso quedaría de alguna manera con algún registro, ¿no? Sin duda, un gran reto, pero bueno, también tiene sus beneficios. Y hablábamos de la democratización del acceso a la justicia a través de la justicia digital. ¿A qué nos referimos con esto, Laura? Digamos, para no hacerlo tan técnico, ¿qué significa? Claro, sí, pues creo que justo retomando un poco lo que ya platicaba Arturo, digamos el claroscuro, ¿no? Mientras la privacidad es tapar datos, ¿no? Por decirlo de una manera muy sencilla quizá, pero es por el otro lado necesitamos abrir los algoritmos, ¿no? O sea, para poder democratizar y para que la gente sepa a qué se enfrenta cuando abre su celular o cuando, ¿no? Necesitamos abrir la forma en la que suceden los procesos y eso es una lucha constante dentro de la regulación. Pero democratizar, yo creo, porque me parece una pregunta muy interesante y de hecho me estuvo pensando, porque, a ver, de manera directa, pues es lo que uno pensaría son los juicios en materia electoral, ¿no? De los que ya platicaba Arturo, es que de manera directa la justicia digital en la democracia implica la protección de derechos político-electorales y tiene la gran dificultad de las pruebas, ¿no? Entonces eso es uno de las cuestiones a futuro que tenemos. Y creo que se ha tenido mucho este discurso de la accesibilidad y de que a partir de la digitalización se llega a más sectores, lo cual es cierto, por un lado, porque
porque claro que no es lo mismo tener que moverme 4 horas en el tráfico o porque está muy lejos un juzgado a abrir mi celular o si no tengo, a ir a la escuela de la comunidad y poder utilizar una computadora y hacer las cosas. Eso es, o sea, eso es cierto, ¿no? Pero creo que no necesariamente es así. Creo que sí funciona y sí da cercanía para algunas personas, por ejemplo, personas mexicanas en el extranjero, ¿no? Personas que de hecho por su situación de interseccionalidad, porque claro que no es lo mismo una persona mexicana en el extranjero que una persona indígena en la sierra, ¿no? O sea, los dos son personas en situaciones de vulnerabilidad, pero tienen características distintas de usabilidad. Entonces, democratiza creo que de manera directa al permitir que los juicios en donde se permite la protección de derechos político-electorales se hagan de manera más rápida y más accesible. Creo que eso, ¿no? Pero también de la perspectiva indirecta se tienen ejemplos muy interesantes, que son tanto desde la participación, ¿no? Que es sobre todo en juicios de cortes constitucionales, ¿no? O sea, si estamos generando juicios o, bueno, sentencias que le aplican a todo el mundo, ¿por qué no abrir no solamente a amicus curiae, sino a personas expertas a partir de procesos colaborativos, ¿no? Que son básicamente justicia abierta. Entonces, creo que ahí hay un campo importante para, pues, sí, para ver cómo es que la tecnología nos abre caminos para una justicia más participativa, Claro. ¿no? No tanto desde la perspectiva tradicional, sino desde... Sí, como podrían llegar también voces normalmente que no participan en esos procesos, no en todos, obviamente, claramente, pero tales de procesos que involucran temas de interés público. Creo que es un gran tema a seguir trabajando. Bueno, también, ¿qué otros retos identificas tú? Ya hemos hablado de privacidad, estamos hablando de democratización. ¿Qué otro reto nos presenta la justicia digital? Yo pensaría que el cambio cultural, ¿no? El pensar que es una oportunidad que tenemos ahí que se está desaprovechando. Como les decía, el juicio en línea, hubo esfuerzos importantes del tribunal y prácticamente es muy triste decir que no se usa. Teniendo, creo, condiciones, los justiciables en materia electoral, todas las condiciones para utilizar esa vía, porque bueno, se tiene que pues litigar en las diferentes ciudades en sala regional, en sala superior, que es un órgano terminal que resuelve todos los conflictos electorales, y creo que ahí se pierde. Hay un tema, me parece, como reto de hacerlo aún más visible. Hace esfuerzos, pero quedan siempre en un sector muy reducido. ¿Cómo hacer ver que la ciudadanía tendría pues al alcance esas posibilidades? En algo que decía Laura, ayer justamente participando en una mesa a propósito de la reforma, una de las cosas que hemos propuesto y que no sería tan complicado, no creo que generaría debate entre las fuerzas políticas, es facilitar el JDC en el caso de los mexicanos en el extranjero, que se les negara el voto en el exterior. Entonces esto sí, en combinación, en coordinación con los consulados móviles, sobre todo en Estados Unidos, que a la misma forma que sucede en México, que si a alguien bajo determinadas condiciones se le niega la credencial, se le da un formatito, se llena y hace las veces de demanda de JDC, de juicio para la protección de los derechos políticos, pues utilizar esa misma circunstancia en el exterior, pero aunándole el componente electrónico, que se pueda presentar esa demanda en línea, que esté más familiarizado con estos esfuerzos que hace el Estado mexicano, sobre todo en Estados Unidos por la cantidad de mexicanos que hay, pues un poco profundizar. Creo que ese es un reto que no solo es de una autoridad, esto también habrá que decirlo, ni de un solo partido político, sino del Estado mexicano en todas sus vertientes y que pues mucho harían por los connacionales que están allá, que no solo es Claro. proteger el voto, sino también cuando éste se pueda ver afectado, que tengan la tutela judicial. Y ahí creo que veo una vertiente muy específica de la justicia digital que creo que se está desaprovechando. No se necesita reforma constitucional, yo creo que todas las fuerzas políticas estarían de acuerdo, y si ya, como sabemos, se decidió que no cabe una reforma constitucional y que va más bien por una serie de reformas en leyes secundarias, pues creo que ahí está el camino, un reto que pues hace falta ver voces, en este caso un problema muy concreto, muy de México, que es el tema migrante, en un tema que involucra sus derechos, ¿no? Claro, y que es una gran cantidad de personas las que se Sí. verían beneficiadas. Antes de irnos a conclusiones, reflexiones finales, Laura, una última pregunta para ti. También, ¿qué retos ves tú para la justicia digital?
digamos, desde un punto de vista global, si quieres, y también pensando en México, qué reflexión tienes? Claro, creo que, dogmáticamente o teóricamente digamos, la literatura ahorita es como, claro, los retos son la regulación, porque cómo generamos la confianza y la validez, o la igualdad, creo que ese sí es uno de los, o sea, es muy importante, pero creo que para esto es la ciberseguridad, y justo porque son los retos más visibles, ¿no? Eh, por lo que implica también justo desde la perspectiva global, hay mucha inversión para este tipo de temas, ¿no? Para cómo regular, para cómo generar mecanismos. Pero en la práctica, a mí, Laura, o sea, desde IO Justice, lo que más me preocupa en México al menos y en Latinoamérica, de hecho, en general, es algo que de hecho el BID ya ha acuñado como ¿no? Hay como un miedo, ¿no? Es esta perspectiva de una máquina me va a quitar mi trabajo. O la tecnología es una varita mágica que va a resolver todos mis problemas. Entonces, yo creo que esos dos, ¿no? Y la igualdad. Estos dos en el sentido de que, pues la tecnología por sí misma no me va a resolver nada, si no está centrada en las personas, si no cumple con una estrategia, si no está pensada para el problema específico y si sabemos cuál es el problema y si sabemos, ¿no? O sea, no es una varita mágica y mucho menos la inteligencia artificial. Nos ha pasado muchas veces que nosotros queremos inteligencia artificial. ¿Por qué quieren? Pues porque yo vi que sí, claro, ¿no? Sí, o sea, por supuesto, pero o sea, estás publicando tus sentencias en PDFs entonces, o sea, como que queremos llegar a la meta antes de empezar a correr, antes de que salga, ¿no? Antes de que se le dé la salida para empezar a correr. Y creo que estas dos posturas nos impiden, nos generan, por un lado, cerrarnos a algo que de hecho está pasando, que por supuesto que tiene un proceso cultural de adaptación y que está pasando, o sea, que va a pasar, ¿no? Con o sin nosotros está pasando y va a pasar y es una cuestión generacional. Y el cerrarnos nos impide ser creativos, que es justo lo que nos da la tecnología, ¿no? La tecnología está ahí para hacer, o sea, hasta como está pensada o como debería de estar pensada, está hecha para sistematizar los procesos repetitivos, para permitir que las y los abogados podamos tener más tiempo y más creatividad. Entonces, si nos cerramos y decimos, no, 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 esto nos va a quitar trabajos, pues ya, foco rojo, ¿no? Si pensamos que va a resolver todo sin querer dedicar tiempo a pensar cómo es que vamos a generar que de hecho sí sea una solución, también es un gran problema. Esos creo que son como pasos básicos que de hecho en la implementación surgen y que son un gran reto, Claro. ¿no? Y a los cuales no se está dedicando creo que el tiempo suficiente. Claro. Bueno, pues es momento de irnos a las reflexiones finales. Tenemos tiempo, así que ¿cuáles son tus ideas para concluir? Yo creo que eso, hacer verle al público que estamos en un momento, creo que de cambio de épocas, donde esto en el futuro se va a hacer más común y creo que en mi caso las escuelas de derecho y en general creo que las instituciones tienen que hacer más por ello, es decir, inmiscuir o hacer partícipe al alumnado en cómo, ¿no? La importancia de estos retos y que como temas clásicos, ¿no? Como el debido proceso, que es un tema clásico desde muchos puntos de vista, pues cómo se van a surgir nuevos problemas, ¿no? Tal vez van a ser el mismo problema con otras condiciones, otros contextos. Y creo que en todo caso cada quien tiene que tomar pues el papel que le toca y hacer cosas concernientes a ello y por qué no pensar en una clase a lo mejor optativa donde el uso de la tecnología y ver los problemas que se pueden encontrar ahí a manera de taller y creo que eso discutirlo. Afortunadamente, pues la Corte, el Consejo de la Judicatura, el Tribunal Electoral, pues tienen sus áreas académicas siempre muy activas, con una actividad constante y tal vez un poco repensar esto, pero tal vez con una visión ya no solo para el experto, sino pensarlo que cualquier ciudadano, cualquier persona puede utilizar pues estas herramientas que son necesarias. Evidentemente acudir a un juicio siempre implicará pues temas que repensar, pero sí hacerlo ver y en este tema de democratizar, de lograr una mayor igualdad, pues ponerlo al alcance de todos. Y creo que ese es el tema que debe corresponder y que va a ser más común de lo que creemos. Si hoy en día con la pandemia nuestras tías
Claro. de mayor edad pueden hacer transferencias desde su celular y todo es más seguro, tranquilo que ir al banco. Claro. Pues bueno, ver cómo eso traducir ese beneficio directo, real, cotidiano, creo que sería la palabra, hacerlo también desde el punto de vista de la justicia. Poco se habló, pero sé que, y Laura conoce muy bien temas de género, por ejemplo, de aplicaciones, con este tema tan terrible que vivimos en México, donde muchas de las mujeres viven con una terrible inseguridad y que a lo mejor un botón de alarma desde un Claro. teléfono, alguien dirá, bueno, y las mujeres que tal vez, porque también esa realidad de que no tienen un teléfono inteligente o no hay una zona de internet, no es una zona con internet, pues bueno, evidentemente la tecnología, como decía, implica pues inversión, implica una vertiente importante de política pública y no es casualidad que pues discutamos, si bien entiendo es debatible, si el derecho a internet es un derecho en sí mismo o no, Claro. y eso seguiremos teorizando, preguntándonos estos temas, ¿no? Sin duda un tema que nos queda para otro programa y bueno, interesantísimo esto que planteas también, el papel de las escuelas de derecho para lograr que los estudiantes y las estudiantes se vinculen con estos temas. Muchas gracias, Arturo. Laura, tu conclusión o reflexión final. Pues yo creo que la justicia digital y en general legal tech, o sea, la tecnología para el derecho, debe aprovechémosla, o sea, aprovechémosla como una forma de abrir nuestros panoramas. La palabra disruptiva a veces suena rara, ¿no? Es como, ay, disruptivo. Pero al final de cuentas, pues sí es así, ¿no? Es, ok, ¿de dónde surgen al menos todos los laboratorios de Legal Tech y todo esto? Es desde perspectivas multidisciplinarias y es desde el reconocimiento de que desde la comunidad jurídica no estamos resolviendo nuestros problemas, ¿no? Porque todo lo queremos resolver con leyes y las leyes por sí mismas no solucionan las cosas. Y tampoco, y las políticas públicas también, pero si queremos, ¿no? O sea, si seguimos viendo con nuestra propia visión sin tener perspectivas multidisciplinarias, pues estamos, o sea, no lo vamos a lograr. Por eso surge, de hecho, el Legal Tech y por eso surgen estas perspectivas. Pero ya que estamos en eso, también nos damos cuenta que eso también tiene sus problemas, porque entonces no es suficiente tener perspectivas multidisciplinarias de personas que han estudiado cosas distintas, sino que no estamos tomando en cuenta a la diversidad. Y entonces, justo creo que la justicia digital solamente, bueno, nos va a servir mucho más o puede realmente cambiar las cosas si abrimos nuestra mente a nuevas formas de hacer las cosas. Y digo nuevas formas de hacer las cosas desde la regulación, ¿no? Por ejemplo, quizá la regulación la pensamos como un proceso que pasa por un proceso legislativo, ¿no? En donde un órgano de representación Claro. vota, eso lleva mucho tiempo. Hay muchas otras formas. Por ejemplo, desde mecanismos regulatorios, entidades autónomas, hasta leyes en código, ¿no? Ya existen leyes en código y de hecho en su mayoría se utilizan dentro de las redes sociales. Claro. Entonces, como abrirnos desde ahí y también ver la seguridad, ver la generación del proceso y la seguridad no solamente como un tema técnico de ciberseguridad, sino como un tema para que realmente funcione, tengo que abrir todo el proceso de construcción, tanto de la organización como el desarrollo, como la implementación del proceso tecnológico, a todas las personas interesadas que de hecho lo utilizan. Muy ¿no? bien. Y es así como... Pues nos quedan grandes retos por seguir discutiendo y reflexionando y bueno, ustedes que son los especialistas pues seguirán trabajando en estos temas y nosotros aprendiendo de ustedes. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. En lo personal he podido aprender mucho y bueno, recordarles a quienes nos escuchan que este programa se hace en colaboración entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Hasta la próxima.